Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Isaías capítulo 14, versículo 12. Una vez que ustedes se encuentren ahí en ese pasaje, pueden decir amén. Dice la Biblia así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Amén y amén. Luego de leer la palabra de Dios, ¿qué les parece si le damos un aplauso de bienvenida a todos los amigos de Televisión que nos miran habitualmente y que esperan este tiempo de la palabra de Dios para compartir con nosotros un momento de reflexión? Que el Señor les bendiga mucho. Estamos desarrollando unos principios de guerra espiritual que nos ayudan a nosotros a observar de qué manera batallamos, de qué manera nos enfrentamos a las diferentes oposiciones que se van a ir presentando en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos la idea habitualmente de que estamos en un pleno combate contra las obras de maldad, contra las obras de iniquidad, y es una realidad que la palabra del Señor nos muestra en muchos pasajes de la Biblia, por lo cual nosotros tenemos que estar alertados por esas palabras y tomar las precauciones que corresponden y tomar las actitudes que corresponden a un hijo de Dios. Pero cuando nosotros vamos a observar la palabra de Dios y comenzamos a mirar la manera en la que se dan las batallas espirituales, nos vamos a dar cuenta que se da de una manera muy diferente a lo que se nos presenta o se nos dice habitualmente. Entonces, nosotros tenemos 66 libros en la Biblia y tenemos 2 módulos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No es curioso, pero sí es para que nosotros prestemos atención y reflexionemos. Cuando nosotros observamos Génesis capítulo 3, inmediatamente entendemos que estamos leyendo acerca de la caída del hombre. Y en esos pasajes nos vamos a encontrar con la primer batalla que tienen Adán y Eva. Y esa batalla fue una batalla que se ilustra de una manera, o que se repite de una manera similar en el Nuevo Testamento.
y también en el inicio del Nuevo Testamento. El primer libro es San Mateo y nos enfoca en el capítulo 4, la batalla de Jesús. Lo extraordinario es que las batallas espirituales son batallas que tienen un alto contenido, digan conmigo, dialéctico. Es persuasivo y atenta en el ego de las personas. Entonces, cuando nosotros observamos la manera en que batallaron Adán y Eva, en realidad ellos no presentaron mucha oposición que digamos. Pero cuando nosotros observamos la batalla que sí Jesús presentó, es una batalla totalmente diferente a lo que nosotros pensamos que debe ser la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque fue una batalla dialéctica, donde dice la Biblia que se expresa a través de la serpiente, que era una de las especies más astutas. Y cómo viene, cómo trabaja, cómo desarrolla todo un discurso que va a afectar de tal manera la vida de Adán y Eva que los va a separar del huerto de Edén, del lugar que Dios había determinado para ellos. Lo mismo se sucede en Mateos capítulo 4. La batalla es dialéctica, aparece Satanás y aparece con propuestas, aparece con argumentos, y entre esos argumentos que presenta Satanás hay propuestas. Hay propuestas que atentan contra el ego de la persona. En Génesis 3, la serpiente le dice, con que Dios ha dicho, y comienza el diálogo. Inmediatamente, después de la respuesta de Eva, Satanás le dice, no morirás. Pero bien sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, serán como dioses. ¿A dónde apela? Al ego de la persona. ¿Quieren ser ustedes como dioses? No lo dijeron nada, pero con sus acciones demostraron que sí. ¿Quieren ser ustedes como dioses? Sabe Dios que el día que coman de ese fruto, serán como dioses. Eso sedujo a Eva. Eso la movió de tal manera a pensar que el fruto era codiciable y valía la pena probarlo. Ahora, cuando la serpiente logra persuadir a través de la dialéctica a Eva de que el fruto codiciable es y que si no come se pierde una posibilidad extraordinaria de ser como dioses, entonces la mueve de tal manera que Eva termina comiendo el fruto. Y reconociendo, luego de haber comido el fruto y de haber hecho tropezar a su marido, que las promesas que le había hecho la serpiente no eran tales. Entonces, una lucha de dialéctica donde hay persuasión y donde esa persuasión tiene como fin mover al hombre, digan conmigo, en contra de Dios. Mover al hombre en contra de Dios. Con Jesús pasa algo similar. Ya que eres hijo de Dios, y todos los reinos del mundo son míos. Y yo se lo doy a quien quiero, porque a mí me fueron entregados. Yo te los puedo dar a ti, si postrados me adoras. Atenta contra el ego del ser humano, otra vez. ¿Querés ser como dioses? ¿Querés tener todos los reinos del mundo bajo tu poder? ¿Te gusta? ¿Te gustaría? ¿A qué hombre no le gusta? ¿A qué hombre no le gustaría? ¿Te gustaría tener todo bajo tu poder? Porque todo es mío y yo se lo doy a quien quiero. Diálogo persuasivo. Yo se lo puedo dar al que me adora. Si me adoras, te lo doy. ¿Cuál es la estrategia? Poner a Jesús en contra del Padre. Mover a Jesús en rebelión contra el Padre. ¿No le parece similar a lo que sucedió en el Edén? Entonces, ¿qué nos muestra Génesis? ¿Qué nos muestra Mateo?
Inmediatamente, ni bien comienza el módulo Antiguo Testamento o el módulo Nuevo Testamento, nos encontramos con dos batallas espirituales. Pero tal vez no le parezca que sea una batalla espiritual, porque no se da desde el plano en el que nosotros pensamos que se tiene que dar. El ataque no se da de la manera en que nosotros a veces creemos que va a atacar el enemigo. Ahora, nosotros pensamos que las batallas siempre se van a dar con mi esposo, con mi hija, con mi marido, y no digo que eso no pase, que se va a dar con el patrón, que se va a dar con el encargado de área en mi fábrica, que se va a dar con la macumbera del barrio, que se va a dar con el viejo brujo que no me quiere, y que se va a dar en el campo de la salud, y puede que sí, y puede que eso pase. Jesús echó fuera demonios de muchísimas personas que estaban enfermas justamente porque estaban oprimidas por espíritu inmundo. Entonces no contradigo lo que dice la palabra de Dios, es una realidad. Había espíritus sordomudos, demonios que atormentaban a las personas, como en el caso de los gadarenos, y situaciones muy terribles que la Biblia nos muestra, en las que nosotros observamos situaciones bastante serias como para descartar y decir que el enemigo no va a trabajar esas áreas. Pero la realidad es que la batalla fuerte, la batalla que realmente es de vida o muerte, no se da en el plano de la salud, no se da en el plano de la economía, no se da en el plano de las relaciones, se da en el plano espiritual. ¿Me explico? Al diablo le importa un bledo que usted sea dueño del mundo. Lo que le importa es que usted esté en rebeldía con Dios. Le importa un pepino que usted haga y deshaga, tenga o no tenga. Sí, hay mucha gente que no tiene a Jesús y lo tiene todo, desde lo que tiene que ver con el plano material o con las cosas materiales. Entonces al enemigo no le importa que de repente yo ostente de poder, de gloria, de poderes espirituales, de cargos ministeriales o de poder económico. Lo que sí le importa es que no estemos sujetos a la voluntad de Dios, es que no estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Ese es el principal problema y esa es una de las principales batallas que vamos a tener. Si usted de repente siente que le corren los enanos por el fondo de su casa, ore y repréndalos, échelos fuera en el nombre de Jesús. Y esto es parte de una batalla. ¿Usted cree que al negro le interesa que esto se hable? ¿Que miles de personas lo vean? No, no le interesa. ¿Por qué? Ahora le voy a mostrar por la Biblia por qué. Porque muchas veces trabaja de manera encubierta y disfruta que nosotros no nos demos cuenta de esas realidades, de esas situaciones. Entonces, usted tiene que tener presente que cuando se presentó la serpiente en el huerto del Edén, la estrategia fue persuasiva, fue dialéctica, trabajó en la mente y lo movió en contra de la autoridad de Dios para que se rebele. En el Nuevo Testamento con Jesús sucede lo mismo y eso no ha cambiado. Se darán situaciones similares en su vida, en el plano de nuestra vida terrenal y de nuestras funciones espirituales. Habrán lamentablemente situaciones que enfrentar, situaciones de conflictos que se van a dar, y uno tiene que saber que si algo se da en el entorno familiar, que si algo adverso, negativo se da en el plano económico, en el plano de la salud o en las relaciones de mi casa, usted tiene que orar, usted tiene que clamar al Señor, usted tiene que buscar la guía del Espíritu Santo. Pero tenga en cuenta, esa no es toda la batalla, esa no es toda la guerra, eso no es el todo de mi guerra espiritual. Hay algo que es más complejo y delicado, pero que es fácil de entender.
Y es que las fortalezas espirituales del enemigo van a tratar de movilizarme en contra de la autoridad de Dios, en contra de los principios bíblicos, en contra de lo que Dios ha establecido y ha determinado. ¿Para qué? Para sacarme de carrera, para moverme del propósito. Adán y Eva no pudieron cumplir con los proyectos de Dios establecidos. Fueron movidos de una manera tan tremenda, tan sutil, de la carrera que tenían por delante. Con Jesús quiso hacer lo mismo y no pudo. Entonces la pregunta es, ¿la batalla de Jesús fue en el Getsemaní o fue en el desierto? Y fue en los dos lugares. Y en los dos lugares Jesús dijo, sea la voluntad del Padre, sea la voluntad del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso grande al Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, esos detalles son importantísimos. Esas son las características de nuestra batalla. Son unas batallas que se dan acá en la mente o no. Pero la batalla fuerte en el plano espiritual se da en base a argumentos, decía el apóstol Pablo. Y eso lo vemos en Génesis y lo vemos en Mateo. Y tiene esas características de las cuales hablamos. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es una realidad? Porque lo vemos en la Biblia. Porque la palabra del Señor nos va a ir mostrando situaciones de esa naturaleza. Por eso, cuando nosotros vamos a San Mateo, una de las cosas que aparece en Mateo 6:33 es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Cuando se habla del reino de los cielos, se habla del reino de Dios, se habla de una misma cosa. Pero cuando nosotros hablamos de entrar al reino de los cielos, pensamos en entrar allá, en las moradas celestiales que Dios tiene preparado para los que le aman, post vida, después de que la muerte nos separe de la tierra. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, uno entra al reino de los cielos cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces aparece la idea clara en Mateo 6:33. Busquen, digan conmigo, debo buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo, esa es la prioridad, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero más adelante, estamos en Mateo 6:33, cuando avanzamos a Mateo 7, la Biblia nos dice en el versículo 20, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Preste atención a ese detalle. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí nuestra idea viaja directamente posmuerte. Nuestra idea es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo. Y la realidad es que el Señor no está hablando del cielo en ese caso, sino que está hablando del reino de Dios. Y si bien habla del reino de los cielos, es el reino de los cielos en la tierra. Nadie de los que me diga Señor, Señor, y no hace la voluntad de mi Padre, entrará al reino de los cielos, es decir, entrará al reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, la expresión de Mateo, reino de los cielos, habla específicamente del reino de Dios. Y del reino de Dios que se ingresa por la fe en Jesucristo. No cuando uno muere y va al cielo, sino cuando uno está en la tierra consciente de quién es y a quién necesita y quién es Cristo, quién es el que pagó por nuestros pecados. Entonces, en ese momento en el que uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, está recibiendo el evangelio del reino y entra en el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! Usted por la fe en Jesús ha entrado al reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No está hablando de allá, de la otra vida, está hablando de esta.
No todo el que me dice Señor, Señor, ribirirí, ribirirí, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque hacer la voluntad del Padre es estar sujeto a la autoridad de Dios. Es estar sujeto a la autoridad del Padre. Su voluntad es su autoridad. Y cuando yo me sujeto a su autoridad, me estoy sujetando a su voluntad. Entonces Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, será parte del reino de Dios en la tierra, sino aquellos que hacen la voluntad, que están sujetos a la autoridad de Dios. ¿Quién lo dice? Jesús, el mismo que le dijo a Satanás en la batalla espiritual, escrito está. Usted tenga en cuenta que Satanás no fue a atacarlo con enfermedad a Jesús en el desierto. El diablo no fue a asustarlo con imágenes feas y demoníacas. No fue a afectar la economía de Jesús en el desierto. Fue a afectar su integridad. Fue a atentar contra la integridad de Jesús. Lo mismo que pasó en el Edén. Entonces nosotros le echamos la culpa al diablo de todo lo que pasa. Se enojó mi marido, se levantó el diablo. Se enojó mi esposa, se levantó el diablo. Se enojó mi hijo, se me levantó el diablo. Se enojó el pastor, se me levantó el diablo. En todo se levanta el diablo. Y puede que sí, pero usted tiene que tener en cuenta que uno de los principios más importantes no es entender que detrás de todo problema está el diablo, sino entender que una de las estrategias principales del enemigo es que nosotros creamos que él es más fuerte que aquel que lo derrotó en la cruz del Calvario. Y eso no es verdad. ¡Aleluya! Usted tiene que saber que su batalla contra el diablo está ganada porque Cristo le aplastó la cabeza en la cruz. ¡Gloria a Dios! Den un aplauso grande a Jesús. ¡Gloria a Dios! Entonces usted está teniendo problemas matrimoniales, ore al Señor. Usted está teniendo problemas de salud, ore al Señor. Está teniendo problemas económicos, ore. Está teniendo problemas en el barrio, ore. Clame al Señor, pero no se caiga. No piense que su enemigo es más fuerte que el Dios que vive en usted. Y cuide su corazón, cuide su integridad y lealtad al Señor. Porque la estrategia principal, su batalla, no consiste en cuántos demonios echa, sino en cuán sujeto está a la voluntad del Padre. Jesús le dijo al diablo, escrito está. Lo ató. Escrito está. Lo ató. Escrito está. Solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Entonces Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor será parte del reino de Dios, sino aquel que está sujeto a la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día entonces Él les dirá, nunca os conocí. Saben que la palabra conocer habitualmente se usa como eufemismo de intimidad, de un conocimiento profundo. Y Adán conoció a Eva, y José no había conocido todavía a María cuando quedó embarazada. En la mayoría de los casos se usa como un eufemismo de intimidad, de una comunión profunda entre el esposo y la esposa, donde no hay reservas, donde no hay trapos de por medio, donde estamos tal cual Dios nos envió al mundo y hay un conocimiento total, profundo. Jesús les dirá a aquellos, no los conozco. No los conozco. Yo no tengo comunión. Apartados de mí, obradores de maldad. Pero antes, un poquito más arriba, el Señor dice ¿por qué? Dice en San Mateos, capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declarará, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Es decir, ustedes no tienen vínculo conmigo, no tienen comunión conmigo. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Entonces, vuelvo a repetir algo que hablé en la introducción del domingo pasado. Nuestra idea es que nadie puede echar fuera demonios si no está sujeto a Cristo. De acuerdo a lo que aprendemos en los manuales de liberación o de guerra espiritual. Pero Jesús dice, muchos echarán fuera demonios en mi nombre. Pero aún así, yo les diré, yo no tengo comunión con ustedes. Entonces, esto cambia completamente el paradigma de la guerra espiritual. En el sentido de que uno puede ostentar poder y autoridad, porque los demonios se nos sujetan en su nombre. Porque en su nombre hacemos muchos milagros. Porque profetizamos en su nombre. Pero el Señor dirá, no los conozco. Entonces, ¿hay que estar sujeto a Jesús? Totalmente. Pero ojo, hay quienes no están sujetos a Jesús y echan fuera demonios. Y los hacen hablar, y los hacen saltar, y los hacen vomitar. Y sanan y provocan milagros. Pero el Señor le dirá, no los conozco. Y ustedes los van a distinguir por sus frutos. Es decir, por su esencia, no por lo que hagan. No por aquello que de repente es extraordinario y nos deja a nosotros anodadados, sorprendidos por ese supuesto derroche de poder. Y ahí es donde uno tiene que abrir los ojos, porque estos son los tiempos difíciles y los tiempos peligrosos. Entonces ahora, ¿pero se van los demonios o no se van? No sé, ya no es problema mío. Pero Jesús dijo, muchos los echarán en mi nombre y me dirán, Señor, lo hice en tu nombre. Y yo les diré, no tuve comunión con ustedes y no tengo comunión con ustedes. Y como no sé quiénes son, apártense de mí. Y se nos rompe la cabeza porque se nos cambia todo. Se nos modifica todo. ¿Por qué? Porque una de las pruebas de que Dios está conmigo es que los demonios se van. Es que echo fuera a los demonios. Los demonios me sujetan. Porque si no tuviese autoridad, no se me sujetarían los demonios. Y Jesús dijo, ojo, no es tan así. Por eso cuando vinieron los discípulos le dijeron, Maestro, en tu nombre hicimos milagros y hasta los demonios se me sujetan. Jesús dijo, no se gocen por eso. Gócense porque ustedes están inscritos en el libro de la vida. Gócense porque ustedes están registrados en el libro de la vida. Aleluya. Gócense por eso. Esa debe ser la razón. El hecho de que ustedes están sujetos a la autoridad del Padre. Aleluya. Den un aplauso grande al Señor. Gloria a Dios. Gócense de que ustedes están inscritos. Que el Padre tiene su partida de nacimiento. Un abril de 1983 te rendiste a mí, naciste de nuevo. Y estás inscrito desde ese día en el libro de la vida. Entonces, no se gocen por lo que ven y por lo que sucede y por los respaldos del Señor. Gócense de que están ustedes sujetos a la voluntad del Padre, porque por eso permanecen sus nombres escritos allá arriba. Entonces, toda esta presentación para llegar a Isaías, ¿por qué? Porque básicamente ahí está nuestra batalla, en eso consiste nuestra batalla. El rey de Babilonia era un hombre que permanentemente, por su debilidad emocional, todo el tiempo quería ser
algo que moviese las voluntades populares en reconocimiento de su gloria y de su majestad. Entonces, necesitado de fama, de aclamación, de gloria, de honores, un día creó una estatua para él. De todas maneras, no estamos seguros si la profecía es contra Babilonia o si es contra Belsasar, uno que sigue en la línea sucesora y luego de la muerte de Nabucodonosor asume el reino y él cae en manos de los medos y de los persas, porque la profecía habla respecto de eso, habla acerca de la caída en manos de los medos y de los persas. Entonces no sabemos si el enfoque de la profecía del capítulo 14 de Isaías apunta a Nabucodonosor o a Belsasar. Lo que sí sabemos es que los dos eran iguales. Los dos tenían las mismas características, los dos tenían necesidad de fama, de gloria. Nabucodonosor entró a Jerusalén, entró al templo de Dios y se robó todas las cosas preciosas y consagradas al Señor. Y las llevó a su reino y las metió en el templo de su Dios y ahí las dejó. Pero Belsasar entró al templo de su Dios, sacó las cosas preciosas y sagradas del templo del Señor, las llevó a una fiesta pagana y allí usó los utensilios sagrados, se embriagó hasta que el Señor le dijo: hoy es el punto final de tu reino y de tu vida. Ahora, tanto Nabucodonosor como Belsasar, un familiar directo en la línea al trono, tenían esa necesidad de gloria, necesidad de reconocimiento, de fama. Y la profecía es puntual. Y cuando viene la profecía de Isaías, que no tenía ni idea él como persona de quién era Nabucodonosor y quién sería Nabucodonosor respecto a una idea de él humana, ni tampoco de quién sería Belsasar, ya habla por medio del Espíritu de quienes vendrán. De lo que va a suceder con Israel, de lo que va a suceder con Babilonia, de lo que va a suceder con los medos y los persas. Y habla de una manera tan clara, tan puntual, y es tan extraordinario observar lo que dice Isaías, porque Isaías habla 100 años antes, 150 años antes de eventos que sucederán en el futuro, y lo habla con nombre y apellido y lo da de una manera puntual que después se cumple, y que nos muestra a nosotros que cuando Dios habla, Dios, hermanos, cumple con su palabra. Y para mostrar el juicio que vendría sobre el rey de Babilonia, se corre el velo celestial y aparece un personaje en escena que es el querubín protector del cual nos habla Ezequiel capítulo 28. Entonces, la expresión es: oh lucero de la mañana. El lucero era de alguna manera la imagen perfecta de la gloria, de la exaltación, que utilizaban los reyes como referencia. Ahora, ¿cómo caíste, lucero? ¿A quién le está hablando? Le está hablando al rey de Babilonia, a un hombre ególatra, a un hombre soberbio, a un hombre que atenta contra la autoridad de Dios y que solo busca hacer su propia voluntad. Y comienza a mostrar rasgos de cómo es el rey de Babilonia, pero detrás de todo esto hay un panorama que se abre respecto de aquel adversario que caminó en el Edén, que fue expulsado del Edén y que cuando vio que otras personas fueron introducidas al Edén, al huerto de Dios, trabajó para sacarlas también de ahí. A quien nosotros conocemos como Satanás, a quien nosotros conocemos como el diablo. La palabra diablo significa acusador o murmurador y tiene que ver con el dialecto, con el... ¿Cómo fue la batalla en el Edén? ¿Cómo fue la batalla en el desierto? No fue una patada al hígado. No lo echaron del trabajo a Jesús. No se peleó Adán con Eva. Estaban unidos en el espíritu, los dos deseosos de desobedecer al Señor. ¿Se da cuenta cómo es la batalla? ¿Cómo se llama aquel enemigo del pueblo de Dios? Diablo. ¿Qué significa? Acusador, murmurador.
Por eso digo que la batalla espiritual es dialéctica. Persuasiva. Y moviliza en contra de la autoridad de Dios. Por eso se llama Satanás adversario. ¿Por qué adversario? Porque a través de la murmuración, a través de la dialéctica, hermano querido, se opone a los planes de Dios. Se opone al propósito de Cristo. Se opone al propósito del Señor. No es Satanás porque es monstruo, no es diablo porque es un bicho colorado, sino que es diablo porque es murmurador y es adversario porque se opone a los propósitos de Dios y se opone a la autoridad de Dios y se opone a lo establecido por Dios. Por eso Pablo le dice, sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad que esté establecida que no haya sido puesta por Dios. Por eso Números capítulo 14, verso 20, cuando nos dice que los príncipes de Israel dijeron, designémonos un capitán, lo que ellos están haciendo es oponerse a lo que Dios ha establecido. Me importa un bledo lo que diga Moisés, designémonos un capitán. Pero a Moisés lo puso Dios, me importa un bledo que lo haya puesto Dios. Designémonos uno que haga lo que nosotros queremos, que diga lo que nosotros queremos y que nos lleve a donde miércoles queremos nosotros ir. Ojo. No se trata de elegir un hombre conforme a mi corazón. El pueblo le dijo a Samuel, Samuel, danos un rey, danos un pastor que sea como nosotros queremos y de acuerdo a las otras naciones. Y Samuel dijo, ¿qué? El Señor le dijo, Samuel, no te preocupes, no te desechan a ti, me desechan a mí. A mí me están desechando. Entonces usted no tiene que designarse un ministro, un pastor, un líder, un apóstol que sea de acuerdo a su corazón. Usted tiene que buscar un hombre que sea de acuerdo al corazón de Dios. Y no siempre te va a decir, vamos para Egipto o vamos para allá. Muchas veces va a ir en contra de tus principios. Pero ojo, que ahí donde tenemos la lucha, la batalla. Todo el pueblo de Israel podría decir, se nos levantó el diablo. Moisés no quiere meter en la tierra prometida. Y vaya a saber qué miércoles es esa tierra. ¿Y a dónde vamos a ir? Y nuestros hijos. Y se van a morir nuestros hijos. Moisés no entiende. No tiene cabeza. No tiene corazón. La calor que hace en el desierto. Y el peligro que tenemos por delante. Nuestros hijos se van a morir de hambre. Se van a morir de sed. No van a poder entrar en la tierra. Dialéctica, 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 dialéctica. Allá los gigantes, para su parecer nosotros éramos como langosta. Las murallas llegaban hasta el cielo. Mentirosos. No podremos entrar. Nos comerán. Dialéctica, dialéctica, dialéctica. Oposición, oposición, oposición a los planes de Dios. Fácil. Dijeron todos, designémonos un capitán, alguien que quiera hacer lo que nosotros queremos y vámonos a Egipto. Volvámonos atrás. Moisés se postró y se puso a llorar. Y el Señor le dijo, basta. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera, no es la cuarta, es la 10ª vez. Usted tiene que saber que sí, la gente y todos tenemos que estar sujetos a los pastores. Eso es sujeto al hombre o porque siguen al hombre. No tenemos que seguir al hombre, pero sí tenemos que tener comunión con los pastores. Con el pastor al que el Señor me puso y que te puso en tu iglesia. Ojo, no siempre tu pastor tiene que tener tu idea. Moisés le dijo, pero vamos a la tierra. Se levantó Caleb y dijo, ¡hey! Si Dios está con nosotros, su amparo se apartó de ellos y los ha abandonado. Dios está con nosotros, nosotros tomaremos la tierra. Porque Dios nos la ha dado, nos la ha entregado a nosotros. Todos dijeron, se sumaron 2 candidatos más para morir a pedradas. Se levantó Dios y dijo, se acabó. Todos aquellos chicos que ellos dijeron que se van a morir en el desierto de calor, de sed, de hambre, que se los van a comer los filisteos, ellos van a entrar a la tierra prometida. Pero todos estos opositores que se han designado un capitán conforme a su corazón, morirán en el desierto. Los 10 espías murieron en ese momento de plaga.
Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y todo el pueblo que murmuró y se opuso a los propósitos de Dios vagó 40 años en el desierto. Vagó 40 años en medio del desierto. Y el Señor dijo, por 40 días que estuvieron en la tierra y la reconocieron, un año vagarán por el desierto. Entonces, yo creo que sí, el enemigo te quiere sacar la plata, te quiere sacar la familia, te quiere destruir la salud. Pero ojo, no es toda la batalla. Hay una batalla que es la que realmente peleamos y es la que nos quiere atentar contra Dios y contra la autoridad de Dios y contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios ha levantado. Entonces no nos designemos algo a nuestro antojo. Entendamos que muchas veces Dios va a ir en contra de nuestras ideas, pero porque Dios tiene un plano ya descubierto de gloria para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso grande al Señor Jesús. ¡Aleluya! Y a su nombre, y a su nombre. Y es algo que nosotros vamos a tener que entender. Yo no elegí a mi papá. Y hay un hermano, un colombiano, que hace unos monólogos preciosos, que es el hermano Ordóñez, que los pasan por Televisión. Y él habla respecto a la familia y él dice, yo no elegí a mi papá, no elegí a mi mamá. Yo hubiese querido nacer en un mejor hogar, pero me tocó esto. Y de una manera dinámica y graciosa habla respecto de la familia y de lo que Dios ha determinado. Y yo no he elegido a mi papá. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Tengo lo que Dios me dio. Y aceptar eso, estar sujeto a la voluntad de Dios. Pues honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero hay un mandamiento para el padre. Padres, no provoquen a sus hijos a que sus hijos los odien. No provoquen a sus hijos a ira. Porque en el momento en el que ustedes provocan a sus hijos a ira, promueven en ellos actitudes rebeldes contra ustedes. Y entonces Dios juzga la actitud rebelde de ellos, pero esa actitud rebelde es consecuencia de nuestras necedades. Y una cosa lleva a la otra. Entonces dice, los hijos deben honrar a sus padres, a los padres que le tocó, a los padres que Dios le dio, los padres que no eligieron y que recibieron por determinación de Dios. Pero padres, no exasperen a sus hijos, no los provoquen a que ellos reaccionen de manera rebelde y atenten contra los principios de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cuidadosos de eso. Entonces hay algo en lo que va a trabajar permanentemente la obra de maldad y es justamente movilizarnos en contra de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios ha decretado. Por eso el pasaje nos muestra algunas actitudes del rey de Babilonia y que fueron las actitudes de aquel lucero, aquel que se transformó en el diablo y Satanás. ¿Cuáles eran sus maquinaciones? Subiré al cielo. Hay 5 verbos expresados aquí, en estos versículos que nosotros leemos, que demuestran la autodeterminación. Subiré al cielo. Levantaré mi trono. Me sentaré. Subiré. Seré semejante al Altísimo. Subiré, me levantaré, o levantaré mi trono, me sentaré, subiré, seré semejante. Entonces, ¿cuáles eran su intención? Subiré al cielo. Lo que él está expresando es su autodeterminación. Yo lo he determinado, yo subiré. A la montaña subiré. Lo que expresa es su autodeterminación. Yo subiré, yo iré. Sea o no sea la voluntad de Dios, yo subiré, yo lo haré, yo lo determiné, yo ya lo pensé, ya lo haré. ¿Pero te contestó? No, pero igual. Porque tampoco puedo estar esperando demasiado, tampoco puedo estar de brazos cruzados. Yo subiré, subiré al cielo. Entonces expresa la voluntad humana independiente de Dios. Yo lo haré. Y Jesús dijo, cuando ustedes tengan planes,
tengan cuidado. Si Dios quiere. Yo haré, venderé, compraré, entregaré, haré lo otro. Necio, dice la Biblia. Pero ustedes tengan en cuenta que a veces son principios nuestros. Subiré al cielo. ¿Cuáles eran las metas de él? Eran metas extraordinarias, metas gloriosas, metas que realmente eran sueños o utopías. Yo subiré al cielo. No está mal que tengamos metas. Tenemos que tener metas, tenemos que tener proyectos, tenemos que tener objetivos. Y en esos objetivos tenemos que saber que no es tan importante mi objetivo, sino que yo esté enfocado en el objetivo del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estar enfocado en los objetivos del Señor. Ahora, estos objetivos eran extraordinarios. Subiré al cielo. ¿Denota un poquito, no les parece, metas extraordinarias, proyectos grandes? Levantaré mi trono. Mi trono. ¿Qué es mi trono? Muchas veces el pastorado puede ser el trono del pastor. Yo soy el pastor y yo soy el pastor y se hace lo que yo digo y va a ser como yo pienso y punto. El ministerio pastoral, el ministerio apostólico, el ministerio del profeta, el ministerio de la alabanza, el ministerio el ministerio el otro, el ministerio aquello, y que pun y que pan, mi trono. Yo subiré y levantaré mi trono. A veces yo pienso en nuestras metas y quiero la iglesia más grande, y quiero un ministerio que sea diferente al de todos, y quiero llenar estadios, todo para la gloria de Dios. Pero a veces en todos mis proyectos y en todas mis metas, todos los sueños apuntan a mi ego. Entonces no se trata de que todo lo que nosotros soñamos alimente nuestro ego, porque ahí podemos caer en la tentación del diablo. Es decir, está bien que tengamos metas y que quiero esto y que quiero lo otro y grabar disco y llenar estadio y que tener una iglesia grande y crecer y prosperar y avanzar para la gloria de Dios, para que el mundo vea, para que el mundo sepa. Pero ojo, no se trata de que la gloria sea para nosotros. La gloria siempre debe ser para nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levantaré mi trono. Pondré mi trono ahí. Ahí, según tercero, me sentaré. ¿Saben lo que denota? Obstinación. Le guste al pastor o no le guste, le guste al hermano o no le guste, le guste a mi mujer, le guste a mi marido, le guste a él, le guste o no le guste. Es decir, yo no cambio, ya es mi decisión, me sentaré. Ahí me siento, me aplasto y de ahí no me mueve. Ojo chicos, ojo chicas, ojo hermano, ojo hermana, ojo iglesia del Señor. Todos tenemos que ser flexibles a la obra del Espíritu Santo, flexibles a la obra del Señor. Tenga sueños, tenga metas, pero que todo lo que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón no atente contra la gloria nuestra, contra la gloria del Señor, perdón. Tiene, hermanos, que haber en nuestra mente un deseo de que el nombre del Señor sea glorificado, de que Jesús sea el centro, de que el Señor sea el único que se lleve toda la gloria y toda la alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Mi trono no es mi trono, el trono es del Señor. Yo no tengo la palabra la tiene el Señor. Pensemos los hermanos, pensemos los hermanas, pensemos los jóvenes, pensemos los iglesias, ministros, siervos del Señor, siervas del Señor. No se trata de mi trono y de sentarme en lo que yo quiero y en lo que yo he levantado y en lo que yo he creado para mí, sino que el Señor esté en su trono y que todo lo que yo haga exalta al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Aparece por segunda vez, subiré. Si hablábamos de obstinación, vamos a hablar de terquedad. Lo haré. Le guste o no le guste, me apoyen o no me apoyen, me acompañen o no me acompañen. Yo me subiré y seré semejante. Es decir, se da cuenta de que en todo
está el yo de la persona, el yo del hombre. Yo lo pienso, yo lo planifico, yo lo ejecuto y de ahí no me mueve nadie. Jóvenes, ministros de alabanza, iglesia del Señor, todos los que queremos caminar con el Señor y avanzar en nuestra vida, tenemos que saber de que el yo tiene que morir, porque es en el yo en el que trabaja Satanás. Es ahí donde trabaja el enemigo. Es yo lo siento, yo pensé, a mí me pareció, yo lo vi, yo subiré, levantaré mi trono, ahí me sentaré, no me moverá nadie y seré semejante al Altísimo. Pero el Señor le dice, mas tú, hombre, derribado serás. La palabra es yarat en hebreo y significa ser echado, significa ser descolgado. ¿Vieron cuando bajan a alguien por la soga, por el arnés? Significa despeñar, agarrar a alguien y empujarlo desde la cima de la montaña y empujarlo para que se caiga. Abatir, destruir el ego. Mas tú derribado serás. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Usted va a ver que sí es importante orar, interceder, ayunar, que sí es importante atar y desatar. Pero usted tiene que saber que nuestra batalla no consiste básicamente en echar fuera demonios, sino consiste en estar sujetos a aquel que ya derrotó los demonios en la cruz del Calvario. Y que nuestra batalla es en ese plano, es en esa área. Entonces, si se van o no se van, ya no es problema nuestro. Tiene que ver con Él, tiene que ver con el Señor. Yo deseo de todo corazón que en esta etapa de la vida que nos toca vivir, que porque cerramos un año 2013 y comenzamos el 2014, que este año 2014 no sea de acuerdo a nuestro corazón y a nuestros sueños, sea de acuerdo a los sueños del Señor, sea de acuerdo a los proyectos de Dios. Yo tengo muchos sueños en mi corazón, pero todos los sueños los pongo y los paso por el filtro, porque no quiero subir a los cielos, es decir, subir, simplemente escalar, crecer. Todo el mundo quiere crecer. Yo le recomiendo, no busque crecer, busque madurar. Porque muchas veces vemos personas grandes con mente pequeñas y la mamá termina diciendo, mi hermano, mi hijo es grandote, pero es un bebé. Y así hay muchísimos de nosotros cristianos que parecemos grandote, pero todavía tenemos mente de bebé. No quiero que usted crezca. Simplemente crecer es parte del proceso. Quiero que como iglesia maduremos. No se trata de que crezca mi ministerio. Yo quiero que crezca mi ministerio. No busque que crezca su ministerio. Déjelo al ministerio que va a crecer naturalmente. Aleluya. Busque madurar, cambiar el carácter, la personalidad. Y sí, hermanos queridos, estar sujeto a sus pastores. No idolatre a los pastores, no idolatre a los ministros, ni a los de su casa, ni a los de fuera de su casa, a los que ve por televisión o los escucha por radio. Tampoco idolatre a Dios, tampoco idolatre a Jesús. Jesús no es nuestro ídolo, Jesús es nuestro Dios. Nosotros no tenemos idolatría por Dios. Nosotros entendemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es el único Dios verdadero y a Él nos debemos al 100%. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y a su nombre. Y usted sepa que lo que sucede en Números 14 es Satanás moviendo a la congregación en contra de los hombres que Dios había levantado, Moisés y Aarón. Y que lo que sucede, la batalla en el Edén, es una batalla contra la autoridad que Dios había levantado. Y en el desierto con Jesús es una batalla en ese plano. Y usted no se extrañe si de repente el enemigo busca diferentes formas de distanciarlo de los pastores. A veces nosotros pensamos que los pastores tienen predilectos, tienen favoritos. Y les va a pasar acá o le va a pasar en su iglesia, que los pastores tienen sus predilectos, su rebaño sagrado, y los demás están fuera. Jamás los pastores podemos trabajar con grupos cerrados. Pero sí hay algo que el enemigo a veces planta en la mente de las personas. Mi pastor tiene su grupo y en ese grupo no entra nadie. Y cuando acepto esa murmuración del diablo en mi mente, me separa de ellos y el diablo gana la batalla. Y yo sigo adelante con mi ministerio. ¿A dónde voy a ir si estoy atentando contra los principios de Dios? Ustedes que están en el liderazgo de los jóvenes, ustedes que están en el liderazgo de la alabanza, ustedes hermanos, ministros, ujieres, iglesia del Señor, intercesores, todos tenemos que saber que el pastor te puede gustar o no te puede gustar, pero es lo que te toca. Y si el pastor hace abuso de autoridad, le rendirá cuentas a Dios. Y que tanto el pastor como la iglesia rendirá cuentas a Dios de lo que haga bien y de lo que haga mal. Pero lo que a mí me compete es hacer la obra de Cristo. Yo deseo que usted crezca, pero deseo que en ese crecimiento vaya madurando. Y yo deseo que usted sepa que la batalla usted ya la ganó en el momento en el que se sujetó a Jesús. Toda potestad ha sido puesta bajo la planta de los pies de la iglesia. De una iglesia que está sujeta al Señor de los señores, al Rey de los reyes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Luego levántese en su casa, bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos, bendiga a su padre, bendiga a su madre, bendiga su herencia, bendiga, levántese en el nombre de Jesús, sin temor, sin miedos, sin dudas. ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿Cómo caíste, oh lucero? Es la expresión a la caída de la altivez, de aquel que promueve altivez en nosotros, pero que ya ha sido derrotado. Entonces tu mayor enemigo está derrotado. Tu mayor enemigo fue aplastado por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué temes? ¿Por qué dudas? Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Aleluya. Levántate en el nombre de Jesús. No dejes que el enemigo te separe de tus hermanos. Porque la murmuración lo que hace es mutilar al cuerpo, mutilar a la iglesia. Porque eso fue lo que hizo Satanás en el huerto de Edén. Mutiló a Adán y a Eva del cuerpo. Lo mismo quería hacer con Jesús, pero lo mismo hizo en Israel. Y lo mismo hizo en la iglesia primitiva. No deje que el enemigo mutile a la iglesia. Levántese en el nombre de Jesús, en el poder de su Espíritu. Y sepa que si Cristo vive en nosotros, hermanos queridos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Aplaudan al Señor y dele gloria a Dios. Aleluya. Hermano, su batalla no es contra personas. Usted que nos está mirando y nos está viendo y tal vez se encuentra con un concepto totalmente diferente al que tenía. Yo quiero que usted sepa que su batalla no es contra personas y eso ya lo sabe. Pero que tampoco su batalla es contra imágenes, contra sueños, revelaciones o situaciones de desgracia en el plano de la salud, en el plano económico, en el plano familiar o relacional.
Su batalla va mucho más allá. Y usted no echa fuera al demonio simplemente arrepentiendo. Usted echa fuera y derrota toda potestad satánica y demoníaca, sujetándose a los principios de la palabra de Dios, sujetándose a la autoridad de Dios. No todo lo que gira a su alrededor tal vez le guste. No todo lo que ve en su propia casa tal vez le guste. No todos los líderes que muchas veces hay en la iglesia del Señor son los que realmente le simpatizan. Pero donde usted está, sujétese. Honre a Dios con su obediencia. Sírvale al Señor de todo corazón y sepa con total seguridad que usted ganó la batalla en ese plano para la gloria de nuestro Señor. Si todavía no se congrega, busque una iglesia y congréguese. Si no se congrega y desea visitarnos, visítenos. Pero desde ya, gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a su vida y llegar a su casa con la palabra del Señor. Aplaudimos y bendecimos a todos los hermanos. Amén.